Carol Brooks estaba comprobando facturas en su pequeño despacho cuando la lluvia golpeó el cristal. Normalmente el medido papeleo la tranquilizaba, pero hoy algo le estaba dificultando la concentración. Estaba releyendo la misma línea por tercera vez cuando Judy, su ayudante, llamó a la puerta. Señora Brooks, hay un problema con el reparto de lácteos. No llegará hasta mañana por la mañana. ¿Otra vez? Carol se frotó el puente de la nariz. Vale, cuenta las sobras que hay en la nevera. A lo mejor lo conseguimos. Judy asintió y salió. Carol se recostó en la silla, mirando el cielo gris de octubre por la ventana. 15 años en el comercio minorista le habían enseñado a enfrentarse a cualquier cosa, pero en los últimos meses algo había cambiado sutilmente. No en el trabajo, en casa. Brandon había empezado a volver cada vez más tarde, citando negocios en el concesionario de coches. Antes llamaba si llegaba tarde, ahora solo manda mensajes. Y hacía 15 días que había empezado a ir a la casa de campo, aparentemente para prepararla para el invierno. En otros tiempos, a Carol no le habría sorprendido. Su marido siempre había sido ahorrativo, pero en años anteriores habían cerrado juntos la temporada de la cabaña, y ahora él rechazaba sus ofertas de ayuda. El teléfono vibró. Un mensaje de Brandon. Esta noche vuelvo a la cabaña. No me esperes para cenar. Carol abrió automáticamente la galería. Su última foto juntos había sido tomada hacía 4 meses, en la barbacoa de un amigo. Recordó aquel día, el calor, el olor a humo de la parrilla, las risas de los niños en la piscina. Brandon le rodeaba los hombros con el brazo y sonreía a la cámara. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? A última hora de la tarde, la lluvia se había intensificado. Carol condujo hasta casa, realizando mecánicamente acciones familiares. Semáforos, giros, aparcar. El piso vacío estaba oscuro y hacía frío. Encendió la luz, dejó el bolso en la mesilla de noche y se quedó helada. El paraguas favorito de Brandon había desaparecido del paragüero. El del mango de madera, un regalo que ella le hizo en su primer aniversario de boda. Nunca se lo había llevado a la casa por miedo a perderlo o romperlo. Carol entró despacio en la cocina. Había una taza de café sobrante en el fregadero, lo que significaba que había pasado por casa durante el día. Abrió el armario y sacó un vaso y una botella de vino. El primer sorbo le quemó la garganta. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, llamadas sin contestar, repentinos viajes de negocios, una nueva costumbre de cerrar el teléfono con llave. De repente recordaba una conversación con Linda en contabilidad del concesionario de coches, quejándose de que Ashley, la nueva cajera, siempre estaba flirteando con hombres casados. Especialmente con tu Brandon, había añadido entonces, pero Carol se había limitado a desentenderse. Sacó su teléfono y abrió su historial bancario. Era cierto, hacía 3 semanas, Brandon había retirado una gran suma de dinero. Oficialmente era para reparar el tejado de la casa. ¿Pero no es raro hacer reparaciones en octubre? Carol terminó su vino y se levantó con decisión. Era hora de comprobar qué hacía realmente su marido en la casa. Se puso el impermeable y cogió las llaves del coche. Al fin y al cabo, ella también tenía las llaves de la casa de vacaciones. Al salir del aparcamiento, se vio reflejada en el espejo retrovisor, con la cara desencajada y los labios apretados. Seguramente se estaba haciendo ilusiones. Ahora llegaría y vería a Brandon en el trabajo. Realmente estaba preparando la casa para el invierno, y todas sus sospechas no tendrían sentido. Pero en algún lugar de su mente ya sabía que esta noche lo cambiaría todo. De camino a la casa, Carol recordó cómo se habían conocido Brandon y ella. Hacía 13 años había trabajado como cajera en el mismo supermercado donde ahora dirigía el departamento. Brandon venía a menudo a tomar un café antes del trabajo. Entonces era vendedor en el concesionario de coches de enfrente y apenas llegaba a fin de mes.
Carol recordaba su traje raído y sus zapatos raquíticos, pero sus ojos estaban tan decididos a triunfar que no pudo evitar admirarlo. Le preguntó su nombre y empezó a llevarle bombones por las mañanas. Un mes más tarde la invitó a salir, a una pizzería barata porque no tenía dinero para más, pero se esforzó mucho por impresionarla. Se aprendió los nombres de los platos italianos, le habló de sus planes de abrir su propio negocio. Su madre estaba en contra, pensaba que Brandon era un perdedor. Será un vendedor de por vida, decía, pero Carol vio algo más en él. Cuando le propuso matrimonio con un sencillo anillo comprado a plazos, ella aceptó sin dudarlo. Los primeros años fueron duros. Alquilaron un piso minúsculo, ahorraron dinero para todo, pero se apoyaron mutuamente. Carol ayudaba a Brandon a preparar los exámenes para ascender, y él se alegraba de cada éxito de ella en el trabajo. Juntos ahorraron para la entrada de un piso y luego para un coche usado. Poco a poco las cosas mejoraron. Brandon consiguió un puesto de alto directivo, compraron un chalet, una casita a 1 hora en coche de la ciudad. Parecía un sueño hecho realidad, pero algo cambió sutilmente. Brandon se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más a menudo. Aparecieron nuevos amigos, exitosos, adinerados. Empezó a avergonzarse de su pasado. Una vez, en una fiesta de empresa, mintió diciendo que se habían conocido en un salón del automóvil. La lluvia se intensificó. Los limpiaparabrisas apenas podían hacer frente. Carol aminoró la marcha y se quedó mirando la oscuridad desde la ventanilla. Recordó el Día de Acción de Gracias del año pasado, la primera vez que Brandon no había ido a casa de sus padres por una reunión importante. Nunca antes había ocurrido. Las vacaciones familiares siempre las pasaban juntos. Y luego estaba Ashley. Carol la había visto por casualidad en el concesionario de coches, una joven rubia con falda corta. Se reía de las bromas de Brandon y éste se divertía. «Solo sé amable con los empleados», respondió a la observación de su esposa. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Brandon. «Me quedo hasta tarde, aún tengo mucho trabajo». Carol sonrió con tristeza. Su marido ni siquiera se había dado cuenta de que iba a la casa. Se preguntó qué diría cuando la viera. Tomó un camino rural. En algún lugar había empezado el problema, cuando Brandon empezó a pensar que ella no era lo bastante buena para su nuevo estatus. Ahora se avergonzaba de que su mujer trabajara en un supermercado. Le insinuó que sería buena idea que buscara un trabajo más prestigioso, pero a Carol le encantaba su trabajo: dirigir el departamento, tratar con la gente, resolver problemas. Un giro familiar destelló en los faros. Los últimos metros hasta la casa de campo Carol los recorrió despacio, con los faros apagados. Se detuvo un poco lejos de la puerta. A través de las ramas desnudas de los árboles podía ver luz en las ventanas del primer piso. Así que su marido estaba realmente aquí. Sacó el móvil y abrió la foto de su boda. Jóvenes, felices, confiados en el futuro. ¿Cuándo se había torcido todo? Tal vez no era Ashley. ¿Ella era solo la gota que colmaba el vaso? Quizás habían crecido en direcciones diferentes, Brandon hacia el éxito a toda costa, y ella se había quedado igual. La lluvia tamborileaba sobre el techo del coche. Carol estaba agarrada al volante y no se atrevía a salir. Sabía que en cuanto abriera la puerta, su antigua vida se acabaría. Tendría que admitir que su matrimonio hacía tiempo que había llegado a su fin, que el hombre al que amaba había traicionado su confianza. Una sombra parpadeó en la ventana cuando alguien entró en el dormitorio. Carol respiró hondo y cogió el pomo de la puerta. Había llegado el momento de descubrir la verdad. Una semana antes de aquella tarde lluviosa, Carol había empezado a espiar a su marido. Había empezado con una conversación que oyó por casualidad en el concesionario de coches donde había parado para un cambio de aceite. Ashley estaba hablando por teléfono, sin darse cuenta de que Carol estaba detrás de la mampara de cristal. «Sí, cariño, yo también te he echado de menos. Claro que iré esta noche. Compraré vino por el camino».
Carol no le dio mucha importancia en ese momento, pero un par de horas más tarde recibió un mensaje de Brandon. Iba a la casa de campo otra vez. Decidió poner a prueba sus sospechas y le siguió, manteniendo las distancias. El nuevo Ford de su marido se desvió hacia el supermercado, donde Carol vio a Ashley subir al coche con una botella de vino. No se atrevió a conducir hasta la casa de campo aquella noche. Dio media vuelta, sintiendo náuseas y mareos. Todo el día siguiente, Carol cumplió mecánicamente con sus obligaciones laborales y su mente se llenó de fragmentos de recuerdos. La nueva colonia de Brandon, facturas de restaurantes caros, llamadas telefónicas tardías. El viernes comprobó los extractos bancarios de su marido. Había comprado ropa de mujer 3 veces en el último mes. «Te estoy dando una sorpresa por tu aniversario», le explicó entonces. Faltaban 4 meses para el aniversario. El sábado, Carol fue al concesionario con el pretexto de que le revisaran el aceite. Había elegido deliberadamente la hora de comer. Ashley solía pedir comida en la cafetería de enfrente. En la trastienda vacía, Carol encontró el bolso de la chica. Dentro estaban sus llaves, entre ellas un llavero familiar con forma de ancla. Era el mismo que colgaba de su juego de llaves de repuesto de la casa de campo. Ese mismo día, por la tarde, Brandon fue de nuevo a comprobar el tejado. Carol le siguió hasta la gasolinera donde le esperaba Ashley, apoyada en su destartalado Honda. Hablaron de algo y luego ella subió al coche de él, dejando el suyo en el aparcamiento. Durante la semana siguiente, Carol se dedicó a reunir pruebas, fotografías, recibos, registros telefónicos. No sabía por qué, tal vez esperaba estar equivocada, que hubiera otra explicación. El teléfono de Brandon siempre estaba bloqueado, pero un día se lo había dejado en la cocina cuando corrió a abrir la puerta al repartidor. Carol captó la notificación de Ashley. «Compré ropa interior nueva, te encantará». No vio la continuación. La pantalla se quedó en blanco. Había murmullos en la oficina del concesionario. Algunos habían visto a Brandon besando a Ashley en el aparcamiento. Otros decían que había presumido de regalos caros de una amiga especial. Carol intentó no hacer caso de los cotilleos, pero confirmaron sus peores sospechas. La gota que colmó el vaso fue la llamada de su vecina, que le preguntó quién era la rubia guapa que venía a menudo con Brandon. La vecina pensó que se trataba de una pariente. Se comporta de forma muy amistosa. Y ahora Carol estaba sentada en el coche bajo la lluvia, mirando las ventanas iluminadas de su casa de campo. Todas las pruebas se acumulaban. Su marido no solo la engañaba. Había puesto a una amante en la casa que compartían. Quizá incluso le había dado las llaves. Sacó su teléfono, hojeó la galería de fotos que había recopilado durante la última semana. Ashley entrando en el coche de Brandon. Ellos saliendo juntos del restaurante, su Honda en el aparcamiento de la gasolinera. Cada foto es un clavo en el ataúd de su matrimonio. La lluvia empezó a amainar. Carol salió del coche, intentando pisar en silencio la hierba mojada. 15 pasos hasta el porche, un pensamiento al azar pasó por su mente. 15 pasos hacia el final de su antigua vida. La llave giró en la cerradura casi en silencio. La casa olía a café recién hecho y a algo floral, un perfume desconocido. Carol cerró la puerta con cuidado y escuchó los ruidos del piso de arriba. Música apagada, el susurro de los pasos. El salón tenía un aspecto diferente, con una revista de papel satinado sobre la mesita que Carol nunca había comprado. Había flores frescas en un jarrón. En el sofá había un plaid que no recordaba. En la cocina, en el tendedero, había 2 copas de vino. Carol subió despacio las escaleras con cuidado de no pisar los escalones que crujían. Entraba luz por debajo de la puerta del dormitorio. Se detuvo reuniendo fuerzas cuando oyó la voz de Ashley. «¿A qué hora vuelves? Te he echado de menos». La puerta se abrió de golpe y Ashley salió sin mirar delante de ella, empujando su teléfono. Corrieron nariz con nariz.
El teléfono cayó de las manos de la chica, golpeando la alfombra con un ruido sordo. «¿Señora Brooks?» Ashley dio un paso atrás, tirando de su bata corta de seda, la que tenía la etiqueta de la tienda cara que Brandon había comprado supuestamente como regalo para su esposa. «Buenas noches, Ashley». La voz de Carol sonaba extraña. «No esperaba verte aquí». Hubo una pausa pesada. Ashley se movió de un pie a otro, claramente insegura de qué decir. La televisión estaba encendida en el dormitorio, algún programa nocturno. «Y a nosotros», Ashley balbuceó. «Brandon me dijo que os habíais divorciado». «¿En serio?» Carol pasó junto a ella y entró en el dormitorio. Había una foto enmarcada en la mesilla de noche. Brandon y Ashley, en una playa. Así que se habían ido de vacaciones juntos. Había ropa de mujer colgada en el armario y maquillaje en el tocador. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?» 3 semanas. Ashley se frotó nerviosamente la cintura de la bata. «Mi casero me subió el alquiler y Brandon me ofreció quedarme aquí hasta que encontrara un piso nuevo. Dijo que ya no usabas la casita». «¿Y tú creías que un marido podía meter a una amante en la casa familiar así como así?» «Dijo que me quería». Las lágrimas aparecieron en la voz de Ashley. «Prometió divorciarse en cuanto liquidara el negocio inmobiliario». Carol miró a su alrededor. Signos de la vida de otra persona por todas partes. Revistas sobre la cama, esmalte de uñas en el alféizar, un peine olvidado. Ashley se había adueñado de su dormitorio como si tuviera derecho a hacerlo. ¿Dónde está ahora? Fue a hacer la compra. Ashley bajó los ojos. Debería volver pronto. «Recoge tus cosas». Carol se hundió cansada en una silla. «Tienes media hora antes de que vuelva». «Pero no tengo a dónde ir». «Ese no es mi problema. Has entrado en la familia de otro, en la casa de otro. Ten la amabilidad de liberarlo». Ashley empezó a sacar ropa del armario en silencio. Carol la observó, sintiéndose extrañamente devastada. Ni rabia ni celos, solo cansancio y aprensión. «¿Sabes?» Ashley se detuvo en la puerta con la maleta hecha. «Él también me mintió. Dijo que vuestro matrimonio se había roto hacía mucho tiempo, que dormíais en habitaciones separadas. Prometió comprar un piso en cuanto vendiera parte del negocio». «Él no tiene ningún negocio, Ashley. Es jefe de ventas en un concesionario de coches, y no estoy seguro de que siga haciéndolo cuando el dueño se entere de la aventura con la cajera». Abajo, la puerta principal se cerró de golpe. Sonó la voz de Brandon. «Cariño, he comprado tu vino favorito». Ashley miró temerosa a Carol. Ella asintió hacia la puerta trasera. «Vete, y no vuelvas». Cuando se oyeron los pasos de Brandon en las escaleras, Carol estaba sentada en una silla, mirando una fotografía de la playa. Era hora de poner fin a esta farsa. Brandon se quedó helado en la puerta del dormitorio cuando vio a su mujer. Las bolsas se le cayeron de las manos y la botella rodó por el suelo, dejando manchas oscuras en la alfombra de color claro. La misma alfombra que habían elegido juntos hacía 2 años. «Carol, ¿qué haces aquí?» «Esta es mi casa, Brandon. Tengo derecho a estar aquí». Continuó mirando la foto que se encontraba en la mesilla de noche. Brandon y Ashley en alguna playa, ambos sonriendo a la cámara. «Es una buena foto. ¿Dónde es? ¿Miami? ¿Cancún?» «Mira, puedo explicarlo». Ella miró alrededor de la habitación, su dormitorio, donde la otra mujer vivía ahora. Ropa extraña en el armario, maquillaje en el tocador, una tela escocesa desconocida en la cama. En el aire flotaba el olor del perfume de Ashley, empalagosamente dulce, nada que ver con los que le gustaban a Carol. ¿Explicar qué? ¿Cómo metiste a una amante en nuestra casa? ¿O cómo le mentiste sobre nuestro divorcio? Carol dejó la fotografía sobre la mesa. «Por cierto, tu invitada acaba de irse. No creo que vuelva». Brandon entró en la habitación, tropezando con las pertenencias dispersas de Ashley. Su confianza en sí mismo se derretía ante sus ojos.
Nada que ver con el exitoso hombre de negocios que fingía ser delante de su amante. ¿Dónde está? ¿Qué importa eso? Lo que más importa es que hayas utilizado nuestra casa como nido de amor, la casa que compramos juntos, donde hicimos planes para el futuro. Carol recordaba el día en que compraron la casa de campo. Apenas habían reunido un anticipo, pero habían sido muy felices. Brandon pintó las paredes y ella se ocupó del jardín. Cada pequeña cosa aquí era parte de su historia compartida. Es temporal. Ella tenía problemas para encontrar un lugar para vivir, yo solo ayudé. ¿Ayudado? Carol sonrió sin gracia. Y ropa nueva, joyas, vacaciones compartidas, ¿eso también ayuda? Te gastaste nuestro dinero común en una amante, Brandon. Se hundió en el borde de la cama, evitando mirar a su mujer a los ojos. Se daba cuenta de que estaba preparando otra mentira. ¿Cuántas había habido en los últimos meses? Retrasos en el trabajo, viajes de negocios, reparaciones en la dacha. Estoy confundido. Ashley era joven, divertida. Ella me hizo sentir como una persona diferente. ¿Y yo te hice sentir como un perdedor? ¿Porque te conocía como un simple vendedor en lugar de como un hombre de negocios de éxito? Brandon se estremeció. ¿Ella te lo dijo? Eso no importa. Lo que importa es que nos mintió a los dos, haciéndote el importante mientras escondías a una amante en la casa familiar porque no había dinero suficiente para alquilar un piso. Carol miró alrededor de la habitación, signos de la vida de otra persona por todas partes. Revistas sobre la cama, esmalte de uñas en el alféizar de la ventana, un peine desconocido en el tocador. Ashley se las había arreglado para habitar su dormitorio como si tuviera derecho a hacerlo. Iba a arreglarlo. ¿Cómo? ¿Vendiendo tu difunto negocio? Carol se levantó. ¿Sabes qué es lo más patético? Ni el engaño ni la mentira. Es que te has avergonzado de nuestra vida juntos. Ya no quieres una esposa que recuerde que cuentas el cambio por gasolina. Querías ser el héroe amante, el patrón generoso. Al otro lado de la ventana empezaba a llover de nuevo. Las gotas tamborileaban en el alero, el mismo alero que habían pintado juntos el verano pasado. ¿Cuánto tiempo había pasado? Parecía otra vida. Carol, hablemos tranquilamente. Tal vez sentarnos, tomar un poco de vino. ¿Vino para Ashley? No, gracias. Sacó una carpeta de su bolso. Hay fotos, recibos, registros telefónicos. Y la petición de divorcio, puedes estudiarla cuando quieras. Mañana presentaré los papeles en el juzgado. Brandon se levantó de un salto. Espera, cortaré todo contacto con Ashley, lo juro. Podemos empezar de nuevo. Había desesperación en su voz, no por la pérdida de su mujer, sino por el miedo a perder su vida familiar. Carol lo conocía demasiado bien como para no notar la diferencia. ¿Empezar qué? No solo me traicionaste a mí, traicionaste nuestra historia. Todo lo que hemos pasado juntos se ha convertido en algo vergonzoso para ti. Te quiero. No, Brandon. Amas la imagen del hombre de éxito que quieres ser, pero no fingiré más por el bien de tu ego. Se dirigió hacia la puerta. Brandon la agarró del brazo. No te vayas, te lo compensaré. Demasiado tarde, se soltó Carol con suavidad. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Tenías tanto miedo de parecer una perdedora que eso es exactamente lo que pasó. Un verdadero perdedor no es alguien que no gana suficiente dinero, es el que se avergüenza de su pasado y traiciona a los más cercanos. Ella bajó las escaleras bajo su mirada confusa. Todavía había fotos de ellos juntos en el salón. La boda, las vacaciones, la fiesta de inauguración de la casa. Era extraño que Ashley no hubiera pedido que las quitaran. ¿O acaso Brandon no quería borrar por completo el pasado? En el pasillo, Carol se detuvo y observó una casa tan familiar que le resultaba extraña. Cada cosa guardaba recuerdos. La mesa que había comprado en rebajas, las cortinas que había cosido ella misma, la estantería para zapatos que había montado Brandon. Deja las llaves a mi abogado. Y no llames,
Nos comunicaremos a través de él. La lluvia casi había cesado. Carol subió al coche, sintiéndose extrañamente ligera. Era como si se hubiera liberado de un gran peso que llevaba sobre los hombros desde hacía mucho tiempo. En el espejo retrovisor pudo ver cómo se apagaban las luces de las ventanas. Era hora de volver a casa y empezar un nuevo capítulo de su vida. Salió a la autopista, dejando atrás la dacha donde había pasado tantos días felices. En algún lugar, en la oscuridad, estaba su vida pasada, con sueños, planes y esperanzas. Delante solo había una noche vacía y una carpeta con los papeles del divorcio. Había un paquete de sedantes en la guantera. Carol los había comprado hacía una semana para preparar esta conversación, pero ahora solo se sentía cansada y extrañamente aliviada. Ya no tenía que fingir que todo iba bien. Ya no tenía que fingir que no se daba cuenta de lo evidente. El teléfono vibró. Brandon. Colgó la llamada y apagó el sonido. Las conversaciones habían terminado, solo quedaban los trámites legales. Mañana presentaría los papeles del divorcio. ¿Y hoy? Hoy podía simplemente conducir a casa por la autopista vacía, escuchando el sonido de la lluvia y pensando en lo extrañamente que terminaban las historias que parecían eternas. Ashley Turner no siempre fue así. En el instituto soñaba con ser periodista, escribir para el periódico escolar y hacer planes para la universidad. Pero sus sueños se vieron truncados por la realidad. Su padre perdió el trabajo, su madre enfermó, y en lugar de estudiar, tuvo que trabajar de cajera en un supermercado. Tras 5 años de trabajos aleatorios, acabó en un concesionario de coches. Pagaban un poco más y, lo más importante, podía observar a la gente de éxito. Ashley se pasaba horas mirando su ropa cara, oliendo su perfume, memorizando su forma de hablar. El día que habló por primera vez con Brandon, llevaba un vestido de segunda mano, una copia exacta de un traje de diseño que había visto en una de sus clientas. Él había apreciado su gusto, la había felicitado. Luego la invitó a tomar un café. Ella sabía que estaba casado. También sabía lo de Carol, la había visto un par de veces en el concesionario, pero Brandon habló tan bien de su matrimonio infeliz, de su esposa que no lo entendía, y lo más importante, prometió una vida hermosa. Ashley guardó el primer regalo, un pañuelo de seda, como un tesoro. Luego vinieron otros, un bolso, zapatos, perfume. Cada objeto la acercaba más a la imagen con la que soñaba. Brandon le enseñó a entender de vinos, a sujetar bien una copa, a elegir una comida en un restaurante. Cuando le ofreció vivir en la casa de campo, Ashley aceptó sin dudarlo. Le pareció que por fin tenía un pase a una vida hermosa. La casa tenía todos los adornos de la prosperidad, muebles caros, electrodomésticos, vajilla. Se dedicaba a copiar fotos de revistas y a crear acogedoras composiciones con flores y velas. Ahora, sentada en un motel barato a las afueras de la ciudad, Ashley revisaba sus wishes. Brandon no había mentido. Las cosas eran realmente caras, pero habían tenido un precio demasiado alto. Sacó el teléfono y abrió los mensajes de su madre. Hacía 3 años que había dejado de contestarlos, avergonzada de su familia, de su pequeña casa, de la vieja bata de su madre. Ahora, mirando las fotos del sobrino que nunca había visto, Ashley se sentía como una tonta. Llamaron a la puerta trayendo comida del restaurante chino. Antes le daba escalofríos pensar en fideos baratos en cajas de cartón. Ahora el olor a jengibre y ajo le traía recuerdos de cenas familiares, de una época en la que era ella misma. El teléfono volvió a vibrar. Brandon, la tercera llamada perdida de la noche. Ashley se lo imaginó poniendo excusas a su mujer, inventando otra mentira. Me preguntaba si le contaría a Carol lo de su viaje a Florida, cómo presumía ante los camareros de su joven esposa. En la mesilla de noche había un currículum. Mañana tenía una entrevista de trabajo en una pequeña cafetería. No era un prestigioso concesionario de coches, pero era un trabajo honrado.
y podría empezar a escribir de nuevo. El dueño buscaba a alguien que se encargara de una página en las redes sociales. Ashley abrió su portátil, uno viejo que había comprado con su primer sueldo. La página del procesador de textos estaba en blanco, pero sus dedos buscaron el teclado. «Querida mamá», escribió, «siento haber tardado tanto en decírtelo». Fuera de la ventana retumbaba la lluvia, la misma lluvia que había tamborileado en el tejado de la casa de la desconocida en la que había intentado fingir ser otra persona hacía unas horas. Ashley se envolvió en la tela escocesa lavada que había traído de casa de sus padres. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió real. La mañana empezó al amanecer. Carol reunió documentos y los metió metódicamente en una carpeta de cuero. Certificado de matrimonio, extractos bancarios, fotografías, impresiones de mensajes. Su abogada, Martha Pearson, revisó cada papel con minuciosidad profesional. «Habrá que dividir los bienes adquiridos conjuntamente», anotó Martha en su cuaderno. «El piso, la casa de verano, los coches. ¿Tiene pruebas de que el marido gastó dinero conjunto en una amante?» Carol sacó una carpeta de recibos. Billetes a Florida, facturas de una joyería, extractos de tarjetas de crédito. Llevaba semanas recopilándolos, preparándose para este momento. «De acuerdo», asintió Martha. «Esto nos ayudará a dividir los bienes. Seguro que no quieres intentar salvar el matrimonio». A menudo, después de una infidelidad, las parejas acuden a un consejero matrimonial. «No», Carol negó con la cabeza. «No se trata de engaño. Traicionó mi confianza, utilizó nuestra casa común para encontrarse con su amante. No podré olvidarlo». El teléfono vibró. Otro mensaje de Brandon. Le había escrito todos los días desde aquella noche en la cabaña, disculpándose, rogándole que la viera, prometiéndole que arreglaría las cosas. Carol borró los mensajes sin leerlos. Había pedido una excedencia y necesitaba tiempo para resolver los trámites. Judy estaba haciendo un excelente trabajo al frente del departamento. Por primera vez, Carol se alegró de tener su propia carrera, sus propios ingresos. Conocía a muchas mujeres con dificultades económicas tras el divorcio. «Deberíamos hablar de dividir las cuentas bancarias». Martha abrió una nueva página en su cuaderno. «¿Tenéis una cuenta conjunta?» «Sí, pero hay una personal. Ahí entra mi sueldo». Brandon insistió en una cuenta conjunta para las compras grandes. «¿De dónde saca él su sueldo?» «En su propia cuenta». Dijo que era más conveniente para los gastos de negocios. Carol rió con amargura. «Ya veo por qué». Martha anotó algo. «Tendremos que revisar todas sus cuentas. A menudo en casos como este resulta que hay ahorros ocultos». Después de la reunión con el abogado, Carol se fue a casa. Tenía que empaquetar las cosas de Brandon. Él había venido unas cuantas veces cuando ella no estaba, recogiendo poco a poco. Los estantes del armario estaban vacíos y su ropa de afeitar había desaparecido en el cuarto de baño. Metió metódicamente sus cosas en cajas, trajes, camisas, papeles. En el bolsillo de una vieja chaqueta encontró un cheque arrugado de una joyería. Debía de ser uno de los regalos de Ashley. Carol lo añadió al resto de las pruebas. Por la noche, su madre la llamó. «¿Cómo estás, hija? ¿Por qué no vienes el fin de semana?» «Ahora no, mamá. Tengo que terminar el papeleo y no estoy preparada para responder a las preguntas de los vecinos». «Ellos ya lo saben. La señora Parker vio a Brandon con una chica en el pueblo». Carol suspiró. «Pueblo pequeño. Todo el mundo lo sabe todo. Tendría que acostumbrarse a las miradas compasivas, a los cuchicheos a sus espaldas, pero era mejor que seguir viviendo una mentira». Antes de irse a la cama, sacó un álbum de fotos de boda, caras jóvenes y felices. Carol recordaba aquel día. Un vestido sencillo, comprado a crédito, un ramo de flores silvestres, amigos que habían reunido dinero para unas modestas vacaciones. Ahora esos recuerdos parecían fotogramas de la película de otra persona. Cerró el álbum y lo guardó en una caja con el resto de las cosas de Brandon.
Mañana tendría que llevarlo todo a la cámara acorazada para que él lo recogiera cuando estuviera preparado. Mientras se dormía, Carol pensó en el hecho de que el divorcio no es solo la división de bienes y papeles. Es compartir la historia, los recuerdos y los planes para el futuro. Pero a veces es la única manera de empezar una nueva vida. Brandon encontró a Ashley en un motel a las afueras de la ciudad. La pequeña habitación olía a comida china y café. Estaba sentada frente al portátil escribiendo un correo electrónico. ¿Por qué has venido? Ashley ni siquiera se volvió hacia la puerta. Tenemos que hablar. Lo que pasó en la casa de campo. Lo que pasó es que tu esposa nos expuso. Y ahora va a pedir el divorcio. Brandon se sentó en el borde de la silla. Mira, es un momento complicado. Carol ha contratado a un abogado. Está preparando el papeleo. Si surgen cheques, facturas, ¿perderá parte de su patrimonio? Ashley cerró el portátil. ¿Y las promesas? ¿El piso? ¿El futuro juntos? Ashley, no te molestes. Ya me lo he imaginado. No va a haber piso ni futuro. ¿Has venido a pedirme que me aleje hasta que las cosas se calmen? Miró sus zapatos, evitando su mirada. En el suelo había cajas vacías del restaurante chino. ¿Sabes? Ashley se acercó a la ventana. Realmente creía en todo esto, ¿no? En una vida hermosa, en una relación especial. Tonto, ¿verdad? No quería que saliera así. Pero pasó. Vete, Brandon. Tengo que terminar mi carta a mamá. Sacó un sobre con dinero y lo colocó sobre la mesita de noche. Ashley ni siquiera se dio la vuelta. El pasillo del motel olía a humedad. Brandon comprobó su teléfono. Carol no había vuelto a responder a su mensaje. Arrancó el coche y miró por la ventanilla iluminada. Ashley estaba de nuevo frente a su portátil, su silueta claramente visible contra la luz amarilla. El sobre seguía abierto en la mesilla de noche. Era un día laborable normal en el supermercado. Carol estaba comprobando una nueva remesa de verduras en la sección de refrigerados cuando Judy, su ayudante, se acercó a ella. Había alguien esperando en la entrada de la zona de servicio. «Tiene visita, señora Brooks. Dice que es importante». Ashley estaba en la puerta, frotándose nerviosamente la correa de su andrajoso bolso. Su aspecto era completamente distinto al de la última vez que se habían visto en la casa de campo. Vaqueros sencillos en lugar de ropa cara, zapatillas de deporte con tacones, sin maquillaje. Había perdido la confianza en sí misma de una amante a la moda. Carol la condujo a su despacho, una pequeña habitación con una ventana que daba al aparcamiento. Olía a café y a papeles, y sobre el escritorio había una fotografía de su hermana y sus hijos, el único recuerdo personal en medio del caos laboral. «Siéntese», señaló Carol a la silla de visitas. «¿A qué debo el placer? He venido a disculparme y a contarte la verdad sobre Brandon». Ashley se encaramó al borde de la silla como si estuviera dispuesta a salir corriendo en cualquier momento. «Mereces saber lo que realmente estaba pasando. No creo que quiera los detalles de vuestra relación. No se trata de la relación. O mejor dicho, no se trata solo de ellos». Ashley sacó una pila de papeles de su bolso. «Son impresiones de nuestra correspondencia, capturas de pantalla de mensajes. Empezó a mandarme mensajes hace 6 meses, cuando conseguí trabajo en el concesionario». Carol recogió los papeles, la letra familiar de su marido en notas de amor, fotos de las vacaciones juntos, promesas de divorcio y una nueva vida. «No tenía intención de convertirme en la amante de un hombre casado», continuó Ashley, «pero Brandon me cortejó maravillosamente. Dijo que su matrimonio hacía tiempo que había muerto, que vivían como vecinos. Te habló de sus planes de comprar una casa nueva, montar su propio negocio. ¿Y te creíste todas esas historias?» «Quería creer. Verás, cuando vives de cheque en cheque, alquilas una habitación en una casa vieja y comes doshirak. Cualquier oportunidad de escapar parece un regalo del destino. Restaurantes caros, ropa bonita, joyas. Es adictivo.
Fuera de la ventana, el aparcamiento zumbaba. Los escáneres de las cajas emitían pitidos. Un día normal de trabajo, una conversación sobre la traición entre el zumbido de los frigoríficos y el susurro de los papeles. Ayer vino a verme al motel. Se frotó Ashley la manga del jersey. Me pidió que mantuviera un perfil bajo mientras se tramitaba el divorcio. Me trajo dinero, pero no lo acepté. ¿Sabes lo que me dijo? Que todo se arreglaría si desaparecía por un tiempo. Carol escuchó en silencio, retazos de sus conversaciones con Brandon, sus excusas, sus promesas de arreglar las cosas. Conseguí un trabajo en una pequeña cafetería. Ashley se puso de pie. Llevaré sus páginas en las redes sociales, escribiré textos. No es tan prestigioso como trabajar en un concesionario de coches, pero es honrado. Además, he estado en contacto con mi madre. Quiere que vuelva a casa, a Oregón. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque deberías saber que él no ha cambiado. Solo tiene miedo de perder sus bienes en el divorcio. Si lo perdonas, todo volverá a suceder. Quizá no conmigo, sino con otra persona. Judy miró hacia la oficina. Disculpe, SRA. Brooks, hay un problema con el proveedor de lácteos. Ya voy. Carol se levantó. Ashley, gracias por tu honestidad, pero no vuelvas por aquí. No lo haré. Me voy en una semana. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Cuando Brandon hablaba de ti, me ponía celosa. Yo quería ser igual, segura de mí misma, independiente. Y ahora solo soy una amante escondida en un motel. Se alejó, desapareciendo en el bullicio del supermercado. Carol la siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de emociones. La rabia contra su marido se mezclaba con la compasión por la chica confundida. Esa noche, al revisar los papeles del divorcio, Carol encontró el mismo recibo de la joyería, una pulsera muy cara para Ashley. Recordó cómo su marido le había explicado la compra, supuestamente un regalo por su cumpleaños. Otra mentira que añadir a la hucha de su matrimonio roto. Judy llamó a la puerta. He terminado mis informes. ¿Vamos a tomar un café? Vamos, sonrió Carol. El trabajo no espera, la vida sigue. Y que el pasado se quede en el pasado, con todas sus falsas promesas e ilusiones rotas. El juzgado recibió a Carol con el resonante eco de los pasos sobre el suelo de mármol. Martha Pearson, su abogada, ya esperaba fuera del despacho del juez. Hoy es solo una vista preliminar. Martha revisó el papeleo. El juez escuchará a ambas partes y fijará una fecha para la vista principal. Brandon apareció en el pasillo con su abogado, un joven con un traje caro. Pasaron de largo sin saludar. Su ex marido olía a perfume nuevo. La secretaria les invitó a pasar al despacho. La juez Henderson, una mujer corpulenta de mediana edad, estaba estudiando los papeles presentados. Este es un caso de divorcio para el matrimonio Brooks. Los motivos son la infidelidad del marido, demostrada por las pruebas. La SRA. Brooks pide un reparto equitativo de los bienes y una compensación por el dinero que su marido gastó en su amante. El señor Brooks está de acuerdo con el divorcio, pero disputa las demandas financieras. ¿Es correcto? Los abogados asintieron sincronizados. Carol escrutó el dibujo de la alfombra, intentando no mirar a Brandon. Programo la audiencia principal para dentro de 15 días. Antes de esa fecha, ambas partes deben presentar un inventario completo de los bienes y activos financieros adquiridos conjuntamente. Después de la vista, Carol se cruzó con los compañeros de Brandon en el pasillo del juzgado. Desviaron la mirada, fingiendo no haberla visto. Solo Linda, de contabilidad, se entretuvo. Siento no haberte contado antes lo de Ashley. Tenía miedo de perder mi trabajo. Las cosas también habían cambiado en el supermercado. Los empleados cuchicheaban a sus espaldas y se callaban cuando ella aparecía. Judy trató de frenar las habladurías, pero los rumores se extendieron como una mancha de aceite. Por la noche, su madre llamó. La señora Johnson te vio en el juzgado. Dijo que Brandon parecía muy alterado.
Mamá, no hablemos de eso. Solo estoy preocupada. Tal vez deberíamos darle una oportunidad. Todos los hombres hacen cosas estúpidas. Carol se frotó las sienes con cansancio. Parecía que todo el pueblo hablaba de su divorcio. El viernes había ido al banco a cerrar una cuenta conjunta. El director, un viejo conocido, le mostró avergonzado un extracto. Aquí hay algunas transacciones extrañas, grandes retiradas de efectivo, transferencias a cuentas desconocidas. Carol le entregó los documentos a Marta. Ella silbó. Parece que su marido oculta algo. Tendremos que pedir una auditoría financiera forense. El domingo Carol estaba haciendo las maletas para mudarse. Había alquilado un piso pequeño más cerca del trabajo. En cajas viejas encontró fotos de boda, postales, entradas de cine. Toda una vida cabía en cajas de cartón. Sonó el teléfono. Brandon. Dejó la llamada y siguió empaquetando. Que el pasado se quede en el pasado, pero el futuro parecía vago por ahora, pero definitivamente no había lugar para las mentiras. Faltaban 13 días para la vista principal. Martha estaba preparando documentos, reuniendo pruebas. Carol estaba inmersa en su trabajo, lo único que mantenía su mente alejada del juicio que se avecinaba. El viernes, por casualidad, se encontró con los padres de Brandon en la tienda. Su suegra se apartó desafiante y su suegro murmuró algo sobre ingratitud. Carol pasó en silencio, agarrada al asa del carrito. Por la noche llegaron su hermana y los niños, los únicos que se mantuvieron al margen con consejos y juicios. Pidieron pizza y vieron comedias tontas. Durante un par de horas Carol pudo olvidarse del divorcio, el juicio y los cotilleos. El lunes, Martha trajo nuevos papeles. Encontré pruebas de que Brandon pagó a su amante cursos de idiomas extranjeros y una suscripción al gimnasio. Esto nos ayudará en el juicio. Carol asintió y firmó los papeles. 10 días más hasta la vista principal. 10 días para terminar un capítulo de la vida y empezar otro. El tasador recorrió lentamente la finca, tomando notas en su portapapeles. Carol lo observaba desde el porche. Después de la historia de Ashley, no podía estar en la casa. Brandon se asomó a la valla, mirando desafiante su teléfono. La casa está en buenas condiciones, terminó su inspección el tasador. Dada la ubicación y el tamaño del terreno, el valor de mercado ronda los 250,000. Eso es un sobreprecio, respondió inmediatamente Brandon. El tejado necesita reparaciones. ¿Las mismas reparaciones para las que retirabas dinero? Carol sacó un extracto bancario. 20,000 en efectivo. El tasador cambió la mirada de uno a otro. He indicado el valor real de mercado. El resto es cuestión de negociación entre las partes. Al día siguiente se reunieron en el banco. Brandon intentó demostrar que la mayor parte del dinero de la cuenta conjunta eran sus ahorros personales. Aquí tiene el extracto de mi cuenta de trabajo. Le tendió los documentos al director. ¿Ve las transferencias periódicas? Y aquí están los cheques de la joyería y de la agencia de viajes, replicó Marta. Todas las compras hechas desde una cuenta conjunta. El director del banco suspiró cansado. Vayamos por orden. Tenemos que comprobar todas las transacciones de los últimos 3 años. Esa tarde, Marta llamó a Carol. Hemos encontrado una rareza. Brandon recibía bonificaciones en una cuenta separada de la que no informó al juzgado. Y hay transferencias regulares a un casino online. ¿Está apostando? Parece que sí. Exigiremos una auditoría financiera completa. El piso fue tasado una semana después. Brandon había conseguido llevarse parte del mobiliario, alegando que eran regalos de sus padres. Compramos este sofá juntos. Carol mostró un cheque de hacía 2 años. Y también la mesa de centro. Son las pequeñas cosas, extendió las manos el abogado de Brandon. Centrémonos en los grandes activos. Pero el diablo, como sabemos, se esconde en los detalles. Un préstamo del que Brandon no había hablado a su mujer, 40,000 para desarrollo empresarial,
salió a la luz en los periódicos. El dinero desapareció con destino desconocido. Está tratando de ocultar activos. Martha miró el papeleo. Mira, transferencias a algunas empresas fantasma. Es un esquema clásico. El viernes inspeccionaron el garaje. Brandon insistió en que su coche era propiedad prematrimonial. ¿Y el préstamo del coche que pagamos juntos? Carol sacó otra carpeta de papeles. Aquí está el calendario de pagos de la cuenta conjunta. Por la noche, su suegra llamó. ¿Por qué te metes en sus finanzas? Es mezquino. Es mezquino esconder dinero y mentir a tu mujer. Carol se permitió ser dura con la madre de Brandon por primera vez. A la semana siguiente, aparecieron nuevos detalles. Brandon había sacado una tarjeta de crédito a nombre de Ashley. Martha añadió triunfalmente la declaración a las pruebas. Era un préstamo de la empresa, se excusó, para gastos corporativos, en la joyería y el spa, aclaró Martha. A finales de mes, el panorama estaba claro. Brandon llevaba años viviendo por encima de sus posibilidades. Préstamos, deudas, juego. Una hermosa vida para su amante se había construido sobre la arena. Aún así, se ha librado, comentó Martha mientras revisaba el informe final. Podría haberse endeudado más. Carol reunió documentos en silencio. Cheques, extractos, fotos de propiedades, toda su vida juntos en números y términos legales. ¿Sabes?, dijo finalmente, lo más doloroso ni siquiera es el engaño. Es que me mintió sobre el dinero. Estábamos empezando de cero, construyendo un futuro juntos, y él ha estado viviendo una doble vida todos estos años. Martha asintió. Pasa mucho. La gente engaña no solo con otras personas, sino con dinero, con sueños de una vida bonita. Faltaba una semana para la vista final. Carol se quedó mirando la impresionante pila de documentos, la prueba de las mentiras del hombre con el que había vivido 13 años. Aún quedaba mucho papeleo por delante, pero el final estaba a la vista. La carta del notario llegó en pleno proceso de divorcio. La tía Maggie, hermana de su madre, había dejado en herencia a Carol una pequeña ferretería en Portland. Carol recordaba a su tía como una mujer independiente que nunca se casó y construyó su pequeño negocio desde cero. De niña, Carol había pasado las vacaciones de verano en su casa, ayudando a colocar la mercancía en las estanterías. Es una buena oportunidad para empezar de nuevo, dijo Martha mientras revisaba los papeles de la tienda. La ciudad está a 3 horas, es un barrio decente. La tienda era exactamente como Carol la recordaba, un pequeño local en la esquina de una calle, un escaparate de cristal y un timbre tintineante sobre la puerta. El gerente, el señor Foster, había trabajado aquí en la época de la tía Maggie. Ella solía hablar mucho de usted, mostró Foster la documentación. Siempre supo que te dejaría la tienda a ti. En la trastienda Carol encontró fotografías antiguas. La tía Maggie detrás del mostrador, los primeros clientes, la gran inauguración. Entre los papeles había una carta. Querida Carol, siempre te he visto como un alma gemela, tan testaruda e independiente como yo. Esta tienda es mi mayor logro. Espero que no sea solo un legado para ti, sino un nuevo comienzo. Con amor, tía Maggie, reaccionó Brandon, como era de esperar, exigiendo que la tienda se incluyera en la división de la herencia. Es una herencia personal, explicó Martha al juez, recibida después de iniciarse el proceso de divorcio. El señor Brooks no tiene ningún derecho sobre ella. Carol empezó a venir a Portland los fines de semana. El señor Foster le estaba enseñando lo básico de llevar un negocio, tratar con proveedores, contabilidad, recursos humanos. Lo estás haciendo bien, comentó. Igual que tu tía. La tienda necesitaba una renovación, actualizar el surtido. Carol pasaba las tardes calculando y planificando. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía inspirada. ¿De verdad quieres irte?, le preguntó su madre. ¿Dejar una vida establecida? ¿Qué vida, mamá?
¿Con un marido infiel y una montaña de deudas? Un fin de semana, Carol estaba ordenando el archivo de su tía. Entre los papeles había un viejo cuaderno, una lista de proveedores, notas sobre la mercancía, consejos para llevar una tienda. El señor Foster le contó que la tía Maggie había rechazado a varios clientes que querían comprar la tienda. Ella creía que un negocio familiar debía permanecer en la familia. Carol empezó a cambiar poco a poco de sitio, alquilando un piso no muy lejos de la tienda. El barrio resultó ser tranquilo y apacible, justo lo que necesitaba para empezar de cero. En su siguiente visita, se dio cuenta de que el timbre de la puerta estaba oxidado. Compró uno nuevo, como el que tenía la tía Maggie hacía años. Era como si la tienda hubiera cobrado vida, comentó el señor Foster. Te ha estado esperando. Por las tardes Carol se sentaba en el pequeño estudio, ordenando los papeles de su tía. Entre ellos había viejas postales, notas de clientes, agradecimientos, toda una vida dedicada a su negocio favorito. Marta llamó con buenas noticias. El juez había confirmado oficialmente que la tienda no estaba sujeta a la división de bienes. Ahora es solo tu negocio, dijo, como quería tu tía. El viernes, Carol elaboró una lista de los cambios necesarios: nueva señalización, reparaciones en el suelo, mejoras en la iluminación. El señor Foster asintió con la cabeza mientras examinaba sus planes. «Sabes», dijo, «la tía Maggie estaría encantada. Tratas la tienda con tanto cariño como ella». Carol sonrió, recordando los días de verano en el mostrador, el tañido de la campana, el olor a pintura fresca. A veces una herencia no es solo un bien, a veces es una oportunidad de empezar un nuevo capítulo de la vida. La casa de campo no está sujeta a división. Brandon arrojó los papeles sobre el escritorio del abogado. He estado pagando el principal del préstamo. Marta extendió en silencio los extractos bancarios, pagos iguales de la cuenta conjunta cada mes durante 5 años. El despacho del juez olía a café y papel viejo. Brandon insistió en que había invertido fondos personales en la renovación de la casa de campo. Carol presentó recibos de la tienda de construcción. Todas las compras se habían hecho con la tarjeta conjunta. «Señor Brooks», la juez golpeó la mesa con su bolígrafo. «Según los documentos, la casa se compró durante el matrimonio con fondos conjuntos. No puede demostrar que es el único propietario». «Yo hice todas las renovaciones. Y yo hacía la jardinería y las tareas domésticas», objetó Carol. «Todos los fines de semana durante 5 años seguidos». Brandon cambió de táctica. Se ofreció a comprar la parte de Carol. Martha estudió sus registros financieros y sacudió la cabeza. Con sus deudas y préstamos, poco realista. En la siguiente reunión surgieron nuevos detalles. Brandon intentó pedir una hipoteca adicional sobre la casa de campo sin que su mujer lo supiera. El banco se negó porque faltaba su firma. Era para el desarrollo del negocio, se excusó. «¿Qué negocio?», aclaró el juez. «No hay información en los documentos sobre sus actividades empresariales». Aquella tarde Carol ordenó las fotos. La construcción de la veranda, las primeras plantaciones, el nuevo tejado. Cada clavo, cada arbusto pagado con su dinero compartido. «Véndeme tu parte», llamó Brandon en mitad de la noche. «Encontraré los fondos». «¿Cómo? ¿A través de otro préstamo clandestino?». En la vista final, el juez dictaminó: la casa debía venderse, los fondos dividirse a partes iguales. Brandon dio un portazo tan fuerte que sonaron las ventanas. El agente inmobiliario valoró la casa incluso por encima de lo esperado. El comprador fue rápido, una familia con hijos, dispuesta a una transacción inmediata. Carol dio un último paseo por la propiedad. Los manzanos que habían plantado juntos estaban en plena floración. Es curioso, los árboles no conocen la traición ni las mentiras. Simplemente crecen, florecen y dan fruto. El juez Henderson examinaba los últimos documentos. La sala estaba en silencio.
Solo se oía el susurro de los papeles y el zumbido sordo del aire acondicionado. Una vez revisados todos los expedientes, el tribunal declara disuelto el matrimonio entre Carol y Brandon Brooks. La voz del juez sonaba suave y tranquila. Luego siguió una larga lista de decisiones sobre la propiedad. El piso se vende, el dinero se divide a partes iguales. Se vende la casa de verano, se reparten los fondos. El coche de Brandon se queda con él, pero debe indemnizar a Carol por su parte del préstamo del coche. En cuanto a las reclamaciones financieras, el juez pasó la página. El tribunal considera probado el uso indebido de los fondos comunes por parte del señor Brooks. El importe de la indemnización será de $78,000. Brandon se crispó, pero su abogado le sujetó por la manga. La tienda de Portland, heredada por la señora Brooks, no se dividirá como propiedad recibida después de iniciado el proceso de divorcio. Carol se quedó mirando al frente. 13 años de matrimonio cabían en un lenguaje jurídico árido. ¿Tienen las partes alguna pregunta sobre la decisión del tribunal? Brandon se levantó. Señoría, creo que la cuantía de la indemnización es exagerada. Todos los cálculos están respaldados por peritajes financieros. El juez cerró la carpeta de un portazo. La sentencia es firme. En el pasillo, Brandon intentó hablar con Carol, pero Marta se interpuso entre ellos. Toda comunicación se realiza a través de los abogados. ¿Eso es todo?, preguntó Carol mientras salían del juzgado. Solo queda el papeleo de la venta del piso y la indemnización, pero técnicamente sí, eres libre de irte. Carol bajó las escaleras del juzgado. El día era soleado, cálido. Un día normal de primavera, como cualquier otro, solo que ya no estaba casada. Por la noche, su madre llamó. ¿Cómo te fue? Bien, el tribunal falló a mi favor. ¿Y ahora qué? Ahora me mudo a Portland. Me haré cargo de la tienda. Durante el fin de semana, Carol empaquetó las últimas pertenencias. El piso estaba vacío, paredes desnudas, restos de cuadros, estanterías vacías. 13 años viviendo en cajas de cartón. Marta envió los últimos documentos para que los firmara. La tabla de compensación, la escritura de división de la propiedad, el certificado de divorcio. Carol firmó todo con letra clara y segura. El papeleo para la tienda está listo, informó el señor Foster por teléfono. Puedes empezar a trabajar mañana. La última noche en el viejo piso, Carol encontró una fotografía olvidada de ella y Brandon el día que compraron la casa de campo. Jóvenes, felices, haciendo planes. Puso la foto en una caja de papeles. El pasado se queda en el pasado. Por la mañana Carol se subió al coche. 3 horas hasta Portland, hacia un nuevo comienzo. En el asiento del copiloto había una carpeta con papeles para la tienda. Carol entró en el despacho del gerente del supermercado con su carta de dimisión. Jack Thompson, que llevaba 30 años trabajando aquí, leyó el papel con atención. Es una pena perder a una experta así, pero lo entiendo. Tener tu propio negocio es otro nivel. Judy se tomó la noticia con calma. Hacía tiempo que estaba preparada para el puesto de jefa de departamento. Carol pasó una semana poniéndola al día, enseñándole los entresijos del trabajo con proveedores y la documentación. El embalaje duró 3 días. Las cajas llenaron un pequeño camión. Es increíble la cantidad de cosas que realmente necesita una persona. Carol vendió los muebles junto con el piso. Era más fácil comprar otros nuevos en la zona. Portland recibió una mañana de niebla. Los operarios de la mudanza, organizados por el señor Foster, llevaron rápidamente las cajas al nuevo piso. Un piso de 2 dormitorios, en la 3ª planta, a 10 minutos de la tienda, todo un alojamiento para un nuevo comienzo. Lo primero que hizo Carol fue ordenar el papeleo. El certificado de divorcio fue a parar a una carpeta con el resto de los papeles. El primer pago de la indemnización de Brandon llegó a la cuenta bancaria. La tienda exigía atención. Carol comprobó los albaranes, contó la caja, revisó los pedidos.
El trabajo era familiar, las mismas tablas e informes que en el supermercado, pero a menor escala. El señor Foster me enseñó los principales proveedores y me presentó a los clientes habituales. El barrio era tranquilo, parejas de ancianos, familias con niños, estudiantes universitarios cerca. Por la noche, Judy llamó. ¿Te va bien? Sí, estoy bien. El trabajo me resulta familiar, pero ahora tomo mis propias decisiones. ¿Qué tal el piso? Está un poco vacío. Mañana voy a comprar muebles. En la primera semana, Carol actualizó el sistema informático de contabilidad, instaló un terminal de tarjetas y encargó un nuevo rótulo. El señor Foster observó los cambios con aprobación. La tienda realmente necesitaba una mejora. Su madre vino a ayudarla con la instalación. ¿Estás segura de que puedes arreglártela sola? Mamá, antes llevaba el departamento del supermercado. Una tienda pequeña es lo mismo, solo que todo el negocio es tuyo. El teléfono estaba en silencio. Carol había cambiado el número, dando el nuevo solo a los más allegados. Muebles, cortinas, vajilla fueron apareciendo poco a poco en el piso. La vida se iba asentando sin demasiados dramas ni tensiones. Por las tardes se sentaba en el balcón, escuchando el ruido de la ciudad desconocida. Aún quedaban cosas por desembalar en las cajas, pero lo esencial ya había ocupado su lugar. Fuera de la ventana llovía, el tiempo habitual de Portland. Mañana tocaba reunirse con el nuevo proveedor, comprobar la llegada de la mercancía y encargar material de papelería. Lo normal en una ciudad nueva. Fuera del escaparate, llovía como de costumbre en Portland. Carol estaba colocando la nueva mercancía. Acababa de llegar al almacén un cargamento de herramientas de jardinería. El señor Foster hacía tiempo que se había jubilado, pero a veces se dejaba caer por allí para echar un vistazo a su antiguo negocio. La tienda había cambiado. Vitrinas modernas, registros electrónicos, nuevos proveedores. Pero el espíritu del antiguo negocio familiar se ha mantenido. Lo siento, cerramos, dijo Carol la frase habitual cuando oyó sonar el timbre. Al levantar la vista, se quedó helada. Brandon estaba en la puerta, envejecido, con un traje arrugado y un maletín desgastado en las manos. «Hola, ¿podemos hablar?» «¿Por qué?» Caminó hacia el interior, observando las ordenadas filas de mercancías. Se detuvo ante la caja registradora, frotando nerviosamente el asa de su maletín. Tengo problemas. El banco me exige la devolución de los préstamos. Necesito ayuda». Carol siguió colocando metódicamente la mercancía. Sus movimientos eran precisos, seguros, como todo lo que había hecho últimamente. 1 año y medio sin decir nada, y aquí estás, con un problema. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero siempre has sido bueno administrando el dinero, y siempre has sabido cómo gastarlo. Brandon se dejó caer en la silla de los compradores. A la brillante luz de las lámparas de la tienda, las canas de sus sienes y las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron visibles. No quedaba ni rastro de su antigua confianza en sí mismo. El concesionario de coches cerró. He intentado conseguir trabajo, pero con mi historial crediticio me rechazaron en todas partes. ¿Así que decidiste conducir 3 horas para pedirle dinero a tu exmujer? No solo dinero, quizá un trabajo. Me han dicho que te va bien. Nuevo equipo, renovaciones. Carol sonrió. ¿Saber de quién? ¿Me has estado siguiendo? La gente habla. Pueblo pequeño, todo el mundo lo sabe todo. Echó un vistazo a su tienda. Estanterías limpias, equipamiento nuevo, rótulos renovados. 1 año y medio de duro trabajo, noches sin dormir por el papeleo y las negociaciones con los proveedores. Ahora las cosas iban mejor. Clientes fijos, buenos beneficios, planes de expansión. No, Brandon, no te voy a dar dinero ni trabajo. Tus problemas ya no son mis problemas. Carol se levantó, dando un paso hacia el mostrador. Sé que es culpa mía, pero hemos estado juntos tantos años. Exacto.
Lo estuvimos. Tiempo pasado. Siempre fuiste más fuerte que yo, más inteligente. No, simplemente no tenía miedo de trabajar. No buscaba la salida fácil. Fuera de la ventana, el crepúsculo se estaba asentando. Era hora de cerrar la tienda. Mañana temprano llegaría un nuevo cargamento. Vete, Brandon, y no vuelvas, asintió, poniéndose la chaqueta arrugada. En la puerta se dio la vuelta. Sabes, me alegro de que te vaya bien, de verdad. El timbre tintineó. Ahora se despedía. Carol volvió a contar la recaudación. Los números cuadraban perfectamente, como toda su nueva vida. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje del proveedor confirmando la entrega de mañana. Un momento de trabajo normal y corriente entre muchos otros. La vida continuó, sin dramas, sin rabietas, sin retroceder en el tiempo. Después de cerrar la tienda, Carol paseó por Portland al atardecer. En su cafetería favorita de la esquina se tomó un capuchino. El papeleo la esperaba en casa. Estaba preparando la solicitud de un préstamo para ampliar su negocio. Esta vez, ya en sus propios términos, con un historial crediticio limpio y una buena reputación. Su antigua vida pertenecía al pasado y la repentina visita de Brandon no hacía más que confirmarle que hacía tiempo que había elegido el camino correcto.